Coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacios para que los niños jueguen. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítalos en bateriashankook.cl. Y hoy día nosotros todos los martes y jueves, Carla, regalamos libros. Hay uno de tu editorial, que se regalamos otra, y otra de la editorial. El de Vargas. A ver, claro. Ese es el tuyo. Ese es el mío. Bueno, estamos sorteando 12 libros hoy día, se entregan mañana, así que puede concursar hoy día y mañana. Mario Vargas Llosa, La llamada de la tribu, y de Allende, y el de Mario Amorós, La Allende, la biografía. Ya saben, se concursa con hashtag combinación clave y @megustaleercl. Y yo, hablando aquí, le preguntaba a Carla Geffelbein si es que ella decía, tengo el mismo editorial que el libro de Mario Vargas Llosa que estamos sorteando, porque es Alfaguara, y tú estás lanzando este nuevo libro, La estación de las mujeres, Carla. Exactamente. Tú eres impenitente en el tema femenino. No, yo diría que no. La verdad es que tengo varias novelas, tengo incluso una novela escrita por un hombre. Lo que pasa es que no la has leído, que se llama La mujer de mi vida. Yo creo que esta es la novela tal vez la más femenina que he escrito, porque yo diría que el resto... ¿Qué título es ese? La mujer de mi vida. La mujer de mi vida. Es bueno, ¿no? ¿Quién sería? Es una... Bueno, es... No, pero tengo una pregunta, si tú quieres, incluso hasta media filosófica. Por supuesto. Hay gente que la debe tener perfectamente clara. Hay otra gente... de mi vida, o quién es el hombre claro, de mi vida. Claro, hay gente que lo puede tener perfectamente clara y por razones biológicas, otra gente que puede tenerlo perfectamente clara y por razones sociales o razones, qué sé yo, amorosas. Pero la persona que no es tan fácil de responder. No es tan fácil, no, en absoluto. Yo creo que además que la mayoría de la gente va cambiando esa pregunta y va cambiando su respuesta en la medida que va mirando los amores con ciertas perspectivas o van surgiendo otros. Yo creo que es un siempre cambiante panorama. Dime una cosa, Carla, tú te has decidido desde hace ya bastante tiempo a escribir cada cierto tiempo novelas o cuentos que apuntan a... Por eso yo quizás tenía la percepción que era el ángulo más bien femenino, porque la mayoría de los títulos son más bien femeninos, y me dan a mí la idea que sí. Yo te he leído 2, creo que fue. Uno que... Al principio, me acuerdo que hace muchos años tú me hiciste una de mis primeras novelas. Sí, es verdad. Bueno, ya han pasado 7. 7. Y ahora... Han pasado 7 novelas. Y eso es lo que te quería preguntar. Cuando tú sacas una novela, y eso es una pregunta que me ha fascinado hacerle a los escritores. Y ahí tengo todo tipo de respuestas, pero una de las respuestas que no me gusta, porque hace imposible que quizás sea algo que uno pueda trabajar, que es esa respuesta que te dice, mira, yo no busco la novela llega a mí. Bueno, viene claro. Aquí, estoy como, porque yo siento que uno está como de la nada y de pronto aparece. Absolutamente mentira. Eso es absolutamente mentira. Sí. Ahora, lo que pasa es que detrás de eso hay muchas, esa afirmación tiene muchas aristas. Por un lado, yo te digo al tiro, no te des corazones, no es verdad. Las novelas no llegan, uno tiene que estar ahí, uno tiene que estar escribiendo, uno tiene que estar pensando, uno tiene que estar conectado con la literatura, con la prosa, con los personajes, con el mundo que te rodea. O sea, es un constante alimentarse de pensar, de estar en el mundo de la palabra y en el mundo de las historias para que las historias se produzcan. Y sobre todo estar sentado en el computador. O sea, las novelas no ocurren en la ducha. De hecho, una novela, en el caso mío, yo me demoro entre 3, 4 años en escribir una novela, entre que la escribo, la corrijo, etcétera, que es más lo que se demora un edificio de 15 pisos.
¿ya? O sea, es una labor muy laboriosa, por ponerlo, pero por otro lado, y aquí quiero irme por un lado más literario con respecto a esa afirmación que tú haces, sí hay en el caso de la forma en que yo escribo, al menos, hay un factor de azar, hay algo azaroso. Yo no tengo clara cuál exactamente va a ser la historia que voy a construir. Los personajes van moviéndose en este terreno que yo de alguna manera establezco como mi terreno literario, mi terreno de ficción. Pero por supuesto que para que eso ocurra, para que esa compenetración entre el personaje y el escritor ocurra, como te decía, el escritor tiene que estar ahí. No puede estar pajaroneando. Sí, ahora, tú, por ejemplo, en este libro que hoy día está, La Estación de las Mujeres, haces cosas bien audaces, te voy a decir, de por lo menos lo que yo lo he ojeado, desde que me lo pasaron el otro día. En primer lugar, te metes con personas verdaderas. Me meto con nada menos que con nuestra Gabriela Mistral. Nada más que con Gabriela Mistral, sí. Y la relación lésbica que tenía con Doris Dana. Exactamente. Que son de esas cosas que uno aplaude por lo valiente, porque nosotros somos profundamente blanco y negro respecto de determinados personajes que son íconos, o se les o los encantan, absolutamente, o los odiamos. Pero, o son blancas palomas, claro, o son lobos feroces. Y las blancas palomas son siempre blancas palomas. Y las blancas palomas son los otros y los otros son siempre malos. Claro. Exacto. Y justamente, bueno, esto de que tú dices, meterme con la Gabriela Mistral, fue una decisión importante, sabiendo que estaba tomando ciertos riesgos, digamos, porque hay muchos mistralistas que de hecho todavía niegan este aspecto que es parte fundamental de la vida de Gabriela Mistral y también de su poesía, digamos. Cuando uno empieza a mirarla a través de otros prismas, uno se va dando cuenta que no son los piececitos fríos de niño, sino que es muchísimo más. Yo voy a decir algo aparte de ella. Yo creo que Gabriela Mistral, es bien impresionante lo que ha ocurrido con Gabriela Mistral. Y aquí capaz que me llegue en capotera. Neruda, de alguna manera la imagen de Neruda se estableció en un cierto punto y ahí quedó, ¿no es cierto? Una suerte como de Dios que ha sido valipundiado en algunas épocas, más o menos. Pero sin embargo, la imagen de la Gabriela Mistral siento que ha ido creciendo con los años, ¿no es cierto? Hemos ido encontrando nuevos aspectos de su poesía, de su lugar en el mundo. Y creo que esto es como una gotita de arena, una gotita... No una gotita de agua, o un granito de arena, en esa dirección, en ampliar la dimensión de Gabriela Mistral. Y que lo que hice fue leer muy minuciosamente las cartas que Gabriela le enviaba a Doris Dana. Hay un libro que paradójicamente está fuera de circulación, ¿ya? ¿Viste que te dije? Claro, está fuera de circulación. O sea, si tú quieres ir a comprar hoy día, después de salir de aquí, el libro de las cartas, que se llama Niña Errante, que es una belleza, no lo vas a encontrar en ninguna parte, ¿ya? Porque está fuera de impresión. Pero a pesar de que probablemente está fuera de impresión porque se agotó, digamos. Una vez que se agotó, no se imprimió más. Las razones por las cuales no se imprimió más no las tengo claras, digamos. Y tampoco, pero es extraño, digamos, porque es parte de la obra de Gabriela Mistral importantísima. Y en estas cartas, tú te das cuenta, bueno, son muy entretenidas porque va contando, digamos, las minucias de la vida de esta figura que para nosotros es como celestial y que sin embargo es muy terrenal, y al mismo tiempo esta pasión entre Doris Dana. Doris Dana es una mujer 30 años menor que Gabriela. La conoce en Columbia, en la Universidad de Columbia, cuando Gabriela va a dar una charla, y Doris Dana se queda absolutamente deslumbrada ante la inteligencia y ante la diferencia de esta mujer. Y es Doris Dana, esta belleza aristocrática, inteligente, amiga de Thomas Mann, que empieza a perseguir a Gabriela Mistral. Y ella empieza a obsesionarse, digamos, con establecer una amistad. Y ahí comienza esta historia de amor profundo, descarnado, y en base a estas cartas que yo fui deduciendo muchas cosas, porque además Doris Dana se la arrancaba, se iba a Nueva York, porque se sentía oprimida por la presencia de Gabriela. Y eso es un poco lo que yo... Ahora, hago ficción en esta novela. Una de las historias, pues son 5 historias. Sí, exacto. Son 5 mujeres. Son 5 mujeres. Sí, una de estas historias. Yo decía que hay que tener coraje porque a veces estas cosas
calzan bien. Y a veces esto el riesgo de que de repente diga no te metas así como lo que se no te metas con mis hijos, no te metas con mis poetas, no te metas con esos son patrimonios. ¿Y quién tiene el poder de decir eso? A ver, ustedes están hablando justamente. No, sí. ¿Quién tiene la autoridad para decirle, entre comillas, voy a poner por favor, que quede claro, artista? Sí. Decirle no te metas. Sí. No, o sea, ¿te fijas? Ahora, en otra época hubiese habido una institución específica. Hubiera habido una institución específica. Aquí en una de esas te va a salir respecto, no sé, de una reseña. Te va a salir respecto de alguien que lo plantee, qué sé yo. No, nadie se ha atrevido hasta ahora a cuestionar eso, porque yo creo que, esta novela yo la empecé hace un montón de tiempo, ¿no? Porque, como te digo, me demoro muchísimo, hace 4 años atrás, y cae justamente en un año en el cual hay una apertura importantísima con respecto a muchas cosas, una de ellas la sexualidad, ¿no es cierto? Así es. Por lo tanto, creo que cree claro que no es un oportunismo literario, en absoluto, porque tú no produces una novela en meses, pero sí, cayó en un momento en el cual creo que ha sido muy difícil para aquellos que pudieran estar en desacuerdo con revelar este aspecto de la sexualidad de Gabriela Mistral. Les resultaría muy difícil decir algo, digamos. Por lo tanto, creo que he quedado como protegida por el mundo que está cambiando. Y dime una cosa, estamos conversando con Carla Geffelbein, la autora de La Estación de las Mujeres, en su último libro. Carla, y tú dices, estos son 5 relatos, son mujeres distintas. ¿Qué tienen en común? ¿Tienen algo en común? Sí, por supuesto, porque esta es una novela, que quede claro. Esta es una novela que parte con uno de los personajes, que es una chilena que está en Nueva York. Su marido es un profesor importante de física de la Universidad de Columbia, y ella está segura que su marido tiene un affair con una de sus estudiantes. Una situación muy clichésosa. Esa historia la conozco. Esa historia la conocemos, exacto. No, porque la conozco además de un profesor de física. No te lo puedo creer. Wow. Está bien. Profesor de física. Está bien. Ok, bueno, es una historia que es casi como mitológica, es decir, Coetzee, una novela maravillosa con respecto a eso, ¿no? Desgracia. Empieza con eso. Pero ese es como lo que detona un día en la vida de esta mujer, y todos estos otros personajes de alguna manera se van entrando en este día por diferentes razones. Una de ellas es justamente Doris Dana. Otra es, y que entra de una manera muy, muy sorprendente, que no voy a decir cómo, ¿no es cierto? Porque uno dice que puede tener, estamos en diferentes épocas, pero hay una relación muy directa. Después hay otro personaje que es una chica obesa, que es la conserje del edificio donde ella vive, que un día desaparece. Entonces, esa es otra línea, y que ella también intenta como encontrarla. Todo en este día, es un día en la vida de esta mujer. Y a través como de estas mujeres voy tocando muchos temas en el fondo. Temas que me han rondado en las otras novelas y que de alguna manera los pongo de una manera como diferente. Esta novela yo le llamo, es un collage. Porque tiene todos estos personajes, pero al mismo tiempo tiene la obra de Gabriela Mistral, y al mismo tiempo tiene la obra de una artista norteamericana que es Jenny Holzer, que es una gran artista, que hace unas frases increíbles, que logramos que nos pasara las frases para esta novela, lo que es, o sea, Jenny Holzer hoy día es una de las artistas más importantes del mundo. Tú dices, cuando dice que hace frases, su arte tiene que ver con las frases que hace. Tiene que ver con las frases y la forma en las cuales las pone en un museo, en una calle, en una estación de trenes, en un aeropuerto. ¿Cómo interviene estas frases? Y todas estas frases son increíblemente contestatarias. A ver, vamos a buscar una, a ver si encontramos alguna para que nos escuchen. Llega hasta al límite tan frecuentemente como puedas. Usa lo que es dominante en una cultura para cambiarla ya. El asesinato... Esa es la técnica de esta me gusta. El asesinato tiene su arista sexual. Estas son las frases de ella, ya, que van entremezcladas con mi texto.
Ahora estamos conversando con Carla Geffelbein, autora de La Estación de las Mujeres. Tú eres una persona que escribe, Carla, y tú lo has dicho, tienes 7 obras, estás trabajando hace tiempo. Estoy traducida en 15 idiomas. Estás traducida en 15 idiomas. Mira, ¿se vive de esto? Se vive. Se vive de esto, pero una persona promedio escritora en Chile, ¿está en condiciones de poder vivir de esto? Es súper difícil, es súper difícil. Yo estaba justamente escuchando la conversación que ustedes sostuvieron antes que yo, y bueno, ahí está ese tema, ¿no? De cómo se sostiene el arte. El arte puede sobrevivir a todo, pero sí necesita ayuda. Y yo creo que eso es importante. En el caso mío, bueno, creo que yo tuve una suerte muy, muy grande, digamos, que con mi primera novela inmediatamente como que salí afuera, fue publicada en muchas partes, fue traducida. Entonces, he hecho un camino de alguna manera muy poco típico, atípico, y efectivamente hace mucho tiempo que yo me mantengo con mi literatura, pero yo diría que no es lo común. O sea, tuve mucha suerte, porque es difícil, es muy, muy difícil, y sobre todo cuando uno se está abriendo espacios no tradicionales, cuando uno está intentando explorar, cuando eres mujer, por ejemplo. Hay una cantidad de circunstancias que hacen muy difícil de que lo que tú haces sea realmente parte del mercado, porque esa es la única manera de sobrevivir de lo que haces una vez que entras al mercado. Y ese salto es muy difícil. Sí, y yo me imagino que también aquí ocurre inevitablemente un cambio, un salto cuando las personas escriben por primera vez. Yo vi que había un Twitter bien entretenido que lo copié, pero no lo podía encontrar, que puso alguien respecto de las edades en que las personas habían empezado a escribir, de muchos autores famosos. Y lo sorprendente, que era todo el mensaje es, tú puedes empezar a escribir cuando tú quieras. No necesitas hacer un prematuro de los 14, 15 años y haber escrito, no. Y entonces dice, la primera novela, por ejemplo, de Ezra Pound, te estoy inventando, fue a los 68 años. Pero te voy a decir algo, y yo te lo puedo dar firmado. Todos esos escritores que empezaron a la edad que sean, 14 o 80, han sido y fueron grandes lectores. O sea, ahí no te salvas. En esa, o sea, si no importa cuándo empiezas a escribir, lo importante es cuando empiezas a leer. Porque la lectura... Y la calidad de la lectura. Por supuesto, la calidad de la lectura. Obviamente, la calidad de la lectura es muy importante. O sea, un escritor es ante todo, yo le digo a mis estudiantes, les digo, por favor, leer, escribir. Leer, escribir. O sea, el acto de la escritura se deriva de grandes lecturas. No hay otro camino posible. Sí, eso es muy interesante lo que planteas, porque, entre otras cosas, una de las cosas que uno aprende leyendo constantemente es curioso lo que voy a decir, porque parecería que uno necesitaría tener un curso brutal, pero no, es la técnica de cómo se escriben las novelas, por ejemplo, de cómo tú usas los diálogos, de cómo tú primero, qué sé yo, describes una situación, un contexto de situación donde van a intervenir los personajes cuando los escoges, de alguna manera tú has visto cómo se ha eso plasmado en otra, y por lo tanto aprendes el modelo, digamos. Pero por supuesto, mira, hoy día, ahora en el siglo XXI, hay lo que se llaman los creative writing, y de hecho hay en Chile, pero hace 10 años atrás o 15 años atrás no existían los cursos de escritura creativa en la universidad. ¿Por qué? Porque se suponía que la escritura se aprendía exactamente como tú estás diciendo, es leyendo. Hoy día, efectivamente, sí hay. Yo creo mucho que hay ciertas formas como de acortar un poco el camino. Si alguien te da ciertos parámetros. O sea, yo creo que ayuda muchísimo a tener ciertos parámetros. Bueno, si no haría talleres. Eso es lo que enseño en mis talleres, en el fondo. Y ahora, Carla, ¿cómo lo decides tú? Para mí la pregunta que siempre me ha atormentado respecto de las novelas, respecto de los novelistas,
¿Cómo saben que la novela dura 240 páginas y no 500? No sabes. ¿Cuál es la decisión que hace que algo que tú considerabas que no podía ser demasiado extenso lo transformas en 2 volúmenes? No sabes. Yo al menos no sé. Fíjate que es muy extraño. Hay escritores que hay muchas formas de trabajar. Y voy a poner 2 ejemplos muy cortitos de 2 escritores que parecerían, uno es Ian McEwan, y Ian McEwan es un caos. No, él es un caos. Él empieza a escribir y no sabe dónde va a llegar y tiene estas novelas que son increíblemente bien estructuradas, digamos. Pero él, eso es lo que ha dicho muchas veces en muchas entrevistas, él hace un camino un poco con sus personajes, con su historia, y cuando siente que se termina. Y después hay otro, que es Richard Ford, que es un norteamericano, que es un caos. Las novelas son un caos, y sin embargo él tiene tarjetitas para cada cosa y sabe cuánto va a durar cada capítulo, cuántas páginas y dónde va a terminar, y el resultado es una suerte como de cuerpo totalmente deformado. O sea, es muy extraño. Por eso yo te pongo estos 2 ejemplos, no me pongo a mí como ejemplo para no ser autorreferente, pero hay muchas formas. Pero en el caso mío, yo estoy más en el camino de que no sé cuál es la forma que va a tomar finalmente, si va a ser larga, si va a ser corta, si sirve, si es novela, si no es novela, si va a terminar el tarro basura, si no. Entro una vez que tengo como el ímpetu de que algo muy potente me está pasando, lo hago. Es la diferencia, para ponerlo en analogías humanas, digamos, entre el primer explorador, el tipo que recorre para descubrir sin tener un mapa, a el tipo que va después que él, siguiendo la huella que él conoció, abrió y le dijeron dónde estaban cada cosa que Espérate, pero te voy a dar una tercera opción. A ver. Con esa preciosa analogía que tú has hecho. ¿Qué tal el que dibuja su propio mapa antes de partir? ¿Te fijas? De hecho, el que inventa un mapa, pero no sale hasta que tiene muy clarísimo el dibujo que ha hecho de su mapa. Yo diría que esas son las 3 formas, exactamente las 3 formas. El que sale sin mapa, el que sale con los mapas que los demás han hecho, y el que hace su propio mapa y sale. Y yo creo que esas como 3 formas de aproximarse a la ficción. Y en términos del trabajo que tú inviertes, ¿qué tanto, por ejemplo, tú necesitas colocar en tu libro, por ejemplo, La Estación de las Mujeres, qué tanto de este libro tiene referencias fácticas, referencias reales, factuales, y que tú necesitas corroborarla? Porque me imagino que eso... Por supuesto. Lo peor que puede pasarte que a un libro lo califiquen de, mira, súper bueno, impreciso, pero es un poquitito ignorante. Impreciso, exacto. No, en este caso, justamente creo que es uno de los libros en los Porque tú hablaste que lo hiciste en Nueva York, una parte. Sí. Exactamente. Empecé escribiéndolo en Nueva York. Aquí hay mucha información, mucha información que está súper recorroborada. Estuve en la biblioteca de Barnard, sé mucho más de todo esto, de lo que está en el libro, por supuesto, porque además es un librito que tomó una forma tan pequeñita, que es bien sorprendente, porque son muchas historias, son muchos elementos que están jugando adentro, pero sin embargo es pequeñita. Pero aquí hay mucha información, y está toda corroborada. Sí, no, por supuesto. Esa es una cosa interesante. Es bonito. Que tú lo puedes modificar un poco cuando tú, por ejemplo, haces novela histórica, por ejemplo, donde básicamente te basas en una época específica del tiempo que tiene que conocerse, que tiene que ser lógica, pero que los diálogos o los personajes no necesariamente... Por supuesto, no necesariamente son los precisos. Sí. Pero la ficción tiene algo que la novela histórica no tiene, desde el punto de vista de un escritor, que a mí me fascina. Y yo siempre estoy partiendo de ciertos pequeños elementos que son reales. A mí me interesa el mundo, lo que está afuera, me interesa... está lleno de misterios que yo quiero como desentrañar y los exploro. Yo soy bióloga, de hecho. O sea, yo estudié biología, me recibí como bióloga en Inglaterra. Por lo tanto, tengo una mente muy exploradora y científica. Entonces, siempre están estos hechos. Ahora, la maravilla de la ficción es que tú las cambias a tu antojo.
Porque la ficción no te exige una rigurosidad con respecto a la verdad, porque la verdad dentro de la ficción es la verdad que tú construyes dentro de tu cuerpo, digamos, dentro del cuerpo de la obra, ¿no? Por lo tanto, tú vas cambiando y vas amoldando esa realidad. Y ese juego entre la realidad y la posibilidad de la ficción, creo que es una de las maravillas que tiene justamente escribir ficción y no historia, que yo no escribiría nunca. El libro se llama La Estación de las Mujeres. La escritora es Carla Geffelbein. Muchas gracias por haber estado acá, muchas Carla. Gracias a ti, Fernando, por esta entrevista. A todos ustedes, buen día. Chao. Batería Hankook, tu punto de partida, presentó Combinación Clave. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación Clave. La clave me escucha. El inicio de una nueva semana.